Queridos televidentes, reciban todos ustedes un saludo muy especial en este nuevo programa de Renovando tu Corazón. En el día de hoy tocaremos un tema que nos compete a cada uno de nosotros, porque de alguna manera llegaremos hasta este lugar o lo estamos viviendo de una manera secundaria, acompañando a otras personas que puedan estar viviendo sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy. Pablo, un saludo muy especial y qué bueno estar compartiendo nuevamente acá contigo. Claro que sí, Juan David, un saludo muy especial para usted, para todos y cada uno de los televidentes que a esta hora renuevan sus corazones en nuestra sintonía. Bien lo decía usted, Juan David, vamos a hablar de una etapa de nuestra vida a la que muchas personas no quieren llegar o a los que muchos le temen por las dificultades que se viven durante esta etapa. Y estamos hablando de la etapa del adulto mayor. Sin duda, Juan David, que pues todas las personas procuramos hacer una gran cantidad de cosas para ocultar los años y quisiéramos que el tiempo se congelara. Quisiéramos quedarnos, Juan David, siempre en una eterna juventud. ¿Por qué? Porque nos da miedo, Juan David, pues llegar a esa etapa del adulto mayor. Ya allí donde se empiezan a aparecer las enfermedades, donde físicamente empezamos a tener una gran cantidad de limitaciones, donde muchas veces nos podemos llegar a sentir inútiles para la sociedad y donde muchas veces cuando de pronto no tenemos quien nos acompañe en esa etapa de nuestra vida. Entonces eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del adulto mayor, de cómo vivir esa etapa de la vejez, por decirlo de alguna manera, aunque creo que el término puede sonar un poquito despectivo. Pablo, y entonces por eso hemos designado para este programa el título Los ancianos, un tesoro incalculable. Y yo creo, Pablo, que es muy importante que nosotros empecemos a retomar el valor verdadero que tiene la historia de vida de todas estas personas que están llegando, por decirlo de alguna manera, a esa etapa final, que a mí me parece que es muy bonita, llena de vivencias, de experiencias, y que para todos nosotros puede ser de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje. Tú lo decías ahorita, la etapa de vejez. Es un término que puede ser muy despectivo y hoy en día se ha designado para esta etapa, la etapa del adulto mayor, pero aparte del nombre, yo creo que es una etapa muy bonita, muy importante, porque es en la etapa donde se recogen todas las vivencias de toda una vida, de todas las experiencias de las realidades familiares, de amigos, amistades, tantas cosas que uno puede vivir. Si nosotros hoy, Pablo, que somos jóvenes, podemos decir, he vivido estas cosas, y cuando uno se sienta de pronto a hacer un cargo de conciencia, a recorrer su vida, pues empieza a ver muchas realidades, muchas historias, tantas cosas que hemos vivido, pero no nos podemos imaginar cuando lleguemos ya a la edad de 70, 75 años, 80 años, y hagamos como este recorrido por nuestra vida. Creo que podríamos efectivamente tener un tesoro incalculable en nuestras manos. Claro que sí, Juan David. Y la idea, pues, a partir de este programa es crear y generar un poquito de sensibilización en cada uno de los televidentes. Vemos, Juan David, como en los medios nacionales, muchas veces en los noticieros y en nuestro alrededor, en nuestras localidades, encontramos de que muchas veces los ancianos son utilizados para la mendicidad, muchos de ellos son explotados laboralmente, muchos de ellos son olvidados en asilos, en ancianatos, donde pues nadie verdaderamente se preocupa por ellos. Muchos de ellos son tirados inclusive, Juan David, a las calles. Sin duda, pues, de que esto es un hecho lamentable, porque como usted lo dice, son personas muy especiales que se convierten en un gran tesoro para nosotros y para la sociedad en general, porque sin duda, pues, son los que han construido nuestra sociedad y son nuestros antepasados quienes de cierta forma nos han dado una identidad cultural. Entonces yo los invito, queridos televidentes, a que pasemos a palabra de vida y continuamos con el tema del día de hoy. Los ancianos, un tesoro incalculable. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Perdón de las ofensas. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dice Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré.
Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: «Paga lo que debes». Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor lo ocurrido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos televidentes, la liturgia de este día nos habla del gran perdón, nos habla del gran regalo del perdón. Decía hace poco el Papa Francisco en una de sus homilías que Dios nunca se cansa de perdonar al hombre, sino que es el hombre el que se cansa de pedir perdón. Y vemos cómo esta escena que nos narra el Evangelio de hoy se sigue repitiendo a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros abusamos de la misericordia infinita de Dios para pedir el perdón por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestros pecados? Muchas veces somos demasiado buenos pidiendo perdón, pero también muchas veces nos cuesta demasiado perdonar al hermano. En la lectura que hacíamos, en la parábola que Jesús cuenta a sus discípulos, vemos cómo el amo perdona una deuda de 100.000 talentos a un empleado. Y vemos cómo a este mismo le debían solamente 100 denarios y no fue capaz de perdonar, sino que mandó a echar a la cárcel a quien se los debía. Seguramente muchos de nosotros hemos cometido pecados, faltas, errores graves, grandísimos, y Dios nos los ha perdonado. Y seguramente somos nosotros mismos los que muchas veces nos cuesta perdonar la ofensa mínima, la ofensa pequeña. Un comentario, una palabra maldicha, un gesto, un favor negado. Cualquier insignificancia la convertimos en una ofensa grandísima y vemos cómo la falta de perdón va haciendo falta en nuestra sociedad. Basta ver muchas veces en nuestras familias, padres, hijos, hermanos, muchas veces que se dejan de hablar durante semanas, meses, inclusive años, por algo que simplemente ocurrió y que le dieron demasiada trascendencia. Vemos entonces cómo la falta de perdón va rompiendo nuestra amistad, no solamente con Dios, sino también con el hermano. Y sea esta la invitación, queridos televidentes, para que frecuentemos el sacramento de la reconciliación, para que frecuentemos ese sacramento maravilloso en el que recuperamos la gracia perdida por el pecado. Dios siempre va a estar dispuesto a abrirnos, dispuesto a perdonar nuestras culpas, nuestros pecados. A Él no le importa y Él no recuerda cuán grande es nuestro pecado. Dios no ama el pecado, pero sí ama al pecador. La invitación entonces es a que acudamos a ese manantial inagotable de misericordia llamado reconciliación. Busquemos entonces durante la semana, durante este mes, la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de reconocer nuestros pecados, nuestras culpas. Y vamos a un Dios que es misericordioso, que es bueno, no a un Dios castigador. Queridos hermanos, yo los invito para que a la luz de la palabra vivamos entonces el regalo maravilloso del perdón. Queridos televidentes, vamos entonces a compartir en este momento un poquito sobre cómo se debe vivir esa etapa de la vejez, esa etapa del adulto mayor. Lo decía Juan Pablo II en una Jornada Mundial de la Juventud, una expresión muy bonita: cuerpo viejo, corazón de joven, para referirse a la manera ideal de vivir esa etapa de nuestra vida. ¿Y cómo lo debemos vivir entonces, Juan David?
Sí, Pablo, el Papa Juan Pablo II en esa Jornada Mundial de la Juventud en España, cuando se dirigía a todos los jóvenes que están allí reunidos, les decía: yo soy un anciano de 83 años con un corazón de joven. Y yo creo que desde este punto y desde esta iniciativa que Juan Pablo II les transmitía a estos jóvenes, pues también de alguna manera quería transmitir un mensaje a todas las personas que de alguna manera ya estaban en esa edad, en esa etapa de adulto mayor, porque yo creo que la manera que deberían vivir los ancianos, las personas que están en esta etapa de adulto mayor, pues es una etapa ya muy tranquila. Y yo creo que deberíamos de empezar, la sociedad debería empezar a descargar tantas responsabilidades que se le están asignando hoy a los adultos mayores, cuando hablamos de que a los adultos mayores se les está dejando la responsabilidad de los nietos, de los hijos, porque los hijos no pueden cuidar a los nietos, entonces van y se los dejan toda. Entonces estamos cargando una responsabilidad. Hoy en día inclusive vemos muchos adultos mayores, Pablo, que tienen que salir a trabajar para sustentar todavía el hogar, y hijos que son completamente cargados en el hogar. Entonces hay que crear ese tipo de conciencias y empezar a transmitir a todos estos adultos mayores pues una especie de tranquilidad, de paz que puedan vivir en esta etapa ellos. Así es, Juan David, bien lo dice usted. El llamado para el adulto mayor de esta época es a vivir esta etapa de la vida con tranquilidad, a no tener miedo, a no sentir vergüenza de ser ya adultos mayores, de ser ancianos. Vemos, Juan David, como en diferentes partes pues van surgiendo diferentes tipos de programas, de cultura, muchas veces también de pronto hasta deportivos, con el fin de generar espacios donde el adulto mayor pues pueda continuar desarrollando una serie de capacidades, donde se sienta útil a la sociedad. Entonces, bien lo decía usted, es vivir esta etapa con mucha tranquilidad, es disfrutar total y plenamente de la vida, sin sentirse obligados a cargar con las obligaciones de los hijos, de los nietos. Esta época, Juan David, creo que es una época muy bonita y es una época donde ya empieza a aparecer la sabiduría por todas esas experiencias de años anteriores, y es también aprovecharlos nosotros como jóvenes, a buscar en ellos siempre los consejos y esa sabiduría popular que los caracteriza. Es muy importante, Pablo, inclusive cuando hablamos de esto, y usted hablaba de todos los programas que de alguna manera los gobiernos están sacando. Acá en el municipio pues tenemos el centro de gerontológico, y uno ve cómo los adultos mayores van, se reúnen, tienen actividades, y es muy bonito cuando inclusive son los desfiles o las procesiones, cuando uno ve que sale la banda del adulto mayor y ve uno de estos adultos allí sudando, pero felices, haciendo una actividad. Usted lo decía muy claramente, haciéndolos sentir útiles. Lo hacemos sentir útiles en nuestra sociedad, en nuestra familia, cuando les damos un espacio importante, cuando los empezamos a escuchar, cuando nosotros abrimos un espacio a ellos a escuchar sus historias. Es muy bonito, Pablo, y yo estoy seguro que a ti también te ha pasado, uno sentarse con nuestros abuelos a escuchar esas historias de cuando eran niños, cuando eran pequeños, cuando se casaron, cómo criaron a sus hijos. Yo personalmente he tenido esa experiencia con mi abuela, y cuando ella empieza a decir: no, yo me casé, tenía 17 años, me tuve que ir a vivir con mi abuelo, tuve tantos hijos aquí, después me tuve que ir, tuve tantos hijos allí, y empieza ella como a recorrer y a contar esa experiencia, ese tesoro que uno empieza a guardar también de parte de ellos. Es algo que es muy valioso, muy importante, y de alguna manera ellos también se empiezan a sentir importantes. Cuando nosotros escuchamos a los adultos mayores, les estamos devolviendo también un sentido de pertenencia a ellos. No podemos olvidar, Pablo, ellos en el transcurso de su vida han dado todo para que nosotros estemos bien, como hijos o como nietos. Hoy podemos decir que somos lo que somos porque hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, pues todo lo que hoy tenemos y somos. Entonces, ¿cómo no devolverles un poquito a ellos todo esto de lo que nos han dado a cada uno de nosotros? Claro que sí, Juan David. Algo que también se me ocurre responder a esa pregunta que nos hacemos, cómo vivir esta etapa también, es teniendo en cuenta que ya va siendo la etapa o el culmen de nuestra vida, de nuestro paso terrenal. Entonces se convierte también esa etapa en la oportunidad de prepararnos para tener una muerte santa, para tener un encuentro con el Señor. No quiere decir entonces de que vamos a estar pensando en que porque somos mayores pues ya estamos pensando en la palabra muerte, no, pero sí es esta la época en la que ya vemos que se va cumpliendo, que se va culminando nuestro proyecto de vida, y se aparece entonces la oportunidad precisamente para eso, para prepararnos y pues tener una buena muerte, ir al encuentro definitivo con el Señor. Yo los invito para que escuchemos las opiniones de nuestros habitantes en nuestra sección ¿Qué dice la gente?
Amigos de Renovando tu Corazón, reciban un cordial saludo desde la sección ¿Qué dice la gente? Hoy nos encontramos nuevamente acá en el parque principal del municipio de La Ceja. Les preguntaremos a la gente qué opinan acerca de que al adulto mayor lo lleven a un ancianato. Miremos qué opina la gente. Yo opino que si estaría pues solo, bien solo en la vida, pues acogerle el ancianato pues como por lo último, ¿cierto? Pero si tiene familia, no, yo no estoy pues de acuerdo que lo lleven allá, pues cuando tiene familiares que lo pueden subsistir hasta el último momento. Quizás pues estos centros sirven de mucho, pero quizás las familias deberían responder por los viejos hasta el último momento, como respondieron por uno hasta que lo dejaron grande. No, pues para mí sería pues como muy malo, ¿cierto? No compartiría eso. Yo estoy de acuerdo pues que si es por adulto mayor debería estar pues con las personas que ellos deberían estar, con los familiares que los cuiden. Creo que no deben de estar mejor cuidados que por su propia familia. Eso es lo que yo pienso. O sea, no deberían de estar en un ancianato porque estarían como abandonados. Ay, no me parece. Yo creo que deben terminar con uno, ya que hicieron tanto por uno también hacer por ellos. Bueno, eso ya es de acuerdo a las circunstancias de la familia. Si de pronto la familia no tiene capacidades de mantenerlo en su casa, pues me parece una excelente idea de que esté en un ancianato donde tiene todas las comodidades. Tiene el pan, el vestido y el techo, que es lo más importante, y aparte de eso, la salud. Ellos por nosotros dan mucho toda la vida. Como para uno ir a dejarlo en un ancianato, no. Pues yo no pienso que es así. No me gustaría, no. Ni saber, no. No estoy de acuerdo, porque allá a veces los maltratan o no los cuidan bien. Es mejor que los cuiden los niños de la casa que gente particular. Ante todo la calidad humana, el amor de la familia, la protección, no solamente el cuidado alimenticio, la parte afectiva. Allá es como abandonados. No estoy de acuerdo con eso, porque los adultos mayores de por sí tienen una familia, tienen hijos, y no me parece justo que a los ancianos los encierren en un sitio de estos, así estén muy bien atendidos. No es lo mismo que estar con la familia. No, pues eso ya es cuestión de la familia, si están de acuerdo o no. Porque si tiene familia, no tiene por qué llevarlo a la familia porque no responde por él. Pero la familia muchas veces, por desencartarse de él, lo llevan allá mejor. Ya no tienen cuentas con él, y eso no es así. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos habla de que nosotros debemos honrar a padre y madre. Pero sucede, Pablo, muy común, y en nuestra sociedad hoy en día es muy común, que este cuarto mandamiento se nos olvida cuando nosotros llegamos ya a una etapa de adultos, hablando nosotros ya como hijos, como tal, y tenemos a nuestros padres ya en esta etapa de adulto mayor. Muchas veces a nosotros como hijos se nos olvida que seguimos siendo hijos, y nos olvidamos muchas veces de nuestros padres ya en esta etapa de adulto mayor. Y vemos hoy en día, Pablo, como muchas personas, muchos hijos se olvidan por completo de sus padres en esa etapa final de sus vidas, y podemos decir que lastimosamente hay muchos ancianos, muchos adultos mayores hoy en día que viven esta etapa final de sus vidas, como usted lo decía ahorita, solos, estando en una soledad completa después de que dieron toda su vida. Por eso, Pablo, qué bueno que aprovecháramos este espacio para que sigamos creando conciencia y demos una especie de tips. ¿Cómo debemos tratar nosotros a esos adultos mayores? Pues primero como nietos y también como hijos, porque muy seguramente pues acá nosotros vamos a llegar a ser adultos y nuestros padres adultos mayores, y para nuestros padres también, y las personas ya adultas, de televidentes, pues que puedan tener de pronto una conciencia diferente de cómo tratar a estos adultos mayores. Claro que sí, Juan David, y es el trato que debemos dar al adulto mayor, no solamente en el ámbito meramente familiar, sino en el ámbito general, sin importar el rol que nosotros tengamos. Porque encontramos personas que respetan profundamente a sus abuelos o a sus padres, pero que en la calle tratan mal al adulto mayor que es vecino, o que es desconocido, que es forastero. A la pregunta, Juan David, que usted plantea, ¿cómo debemos tratar a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores? Yo podría responder lo siguiente. Primero, con un profundo respeto. Un profundo respeto, Juan David, porque es reconocer todo lo que ellos han hecho por nosotros. Es reconocer sus trasnochos, sus desvelos, las largas jornadas de nuestros abuelos, muchas veces jornadas de sol a sol. Ese profundo respeto, Juan David, que nos inspira el saber que muchos de ellos
pues no tuvieron la oportunidad de tener una formación académica, de ir a una escuela, de ir a un colegio. Vemos como muchas veces la gran mayoría de nuestros abuelos pues escasamente saben firmar su nombre y su número de cédula, y de pronto algunos pues tienen la capacidad para leer. Pero teniendo en cuenta el tema de nuestro país, encontramos como muchos de ellos pues son analfabetas y escasamente pues alcanzan a firmar. Entonces, ¿cómo ellos con estas limitaciones de formación académica han sabido, Juan David, levantar familias de 4, 5, 10, muchas veces hasta 15 hijos, de una manera honrada, de una manera honesta, trabajando, Juan David, de sol a sol, con trasnochos, con desvelos? Entonces, primero, Juan David, es tratarlos con respeto, porque todo lo que nosotros somos se lo debemos a ellos, todo lo que ellos nos han dado, la formación en la fe, la parte espiritual que también nos han inculcado. Y lo otro, Juan David, es a tratarlos con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir a un adulto mayor de que se comporte como se comporta un joven. Sabemos, Juan David, que en esta etapa de la vida, pues ya el ruido muchas veces les hace daño, ya los sentidos empiezan a perder su capacidad, ya muchas veces no tienen la misma capacidad de escucha que tiene una persona de 30 o 40 años, entonces hay que hablarles más fuerte. Muchos de ellos empiezan a perder la memoria, muchos de ellos ya no controlan sus propios esfínteres, su propio cuerpo, el caminar de ellos se hace más lento. Entonces, así, Juan David, como tratamos a un niño de una manera especial, el adulto mayor estamos llamados también a tratarlo de esa misma manera, de una manera especial, porque no podemos pedirle al adulto o al abuelo de 80 años que se comporte como se comporta una persona de 40, que escuche lo mismo, que escuche su misma música, que camine a su propio ritmo, a su mismo ritmo. Eso no tiene sentido. Entonces, Juan David, la respuesta mía es con mucho respeto y con mucha comprensión. Pablo, el Papa Juan Pablo II hace poquito, en una de las homilías allí en Santa Marta, en la capilla donde él preside diariamente, decía: los ancianos son el tesoro de la sociedad. Un pueblo que no respeta a los abuelos es un pueblo sin memoria y por tanto sin futuro. Y se refería porque estaba hablando en este día del valor de la vejez y que invitaba a cuidar mucho a los abuelos. Y yo a lo que usted nos decía, Pablo, yo adicionaría también tratarlos con mucho amor. Hoy en día hay muchas personas, adultos mayores, también necesitan de amor, que nosotros lleguemos y le demos un abrazo a nuestros abuelos, darle un beso en la frente, en la mejilla al abuelo, a la abuela. Es algo muy bonito, que nosotros le podamos dar un abrazo a algún adulto mayor. Podemos salir ganando muchas veces nosotros, que estamos dándole a ellos, porque recibir de ellos ese abrazo, porque normalmente ya la experiencia de vida les ha enseñado a dar abrazos afectivos y amorosos verdaderamente. Entonces, el trato con amor que nosotros le demos a ellos, pues lo podríamos recibir también cada uno de nosotros. Hay una historia, Pablo, que uno encuentra en internet para reflexionar sobre estos temas, y hablaba de una familia compuesta normal por papá, mamá, 2 hijos, y esta familia estaba acompañada por el abuelo, el papá del padre familiar, pues, de esta familia, y se reunían normalmente ya a cenar, a comer en el comedor, y resulta que el abuelo empezaba a sufrir ya de su vejez, y empezaba a hacer regueros en la mesa, ensuciaba a veces a los hijos, al papá, a la mamá, y el papá de esta familia decidió hacer una mesa aparte para este abuelo, para los momentos de comida, pues él se sentara aparte allí solo y no interrumpiera, por decirlo de alguna manera, en esta jornada familiar. Días después de esto, Pablo, pues llegó el padre a la casa normal y encontró a su hijo mayor hablando con su mamá y trabajando en una mesa que estaba allí realizando y trabajando en ella, y el papá le pregunta a su hijo: hijo, ¿pero qué haces con esa mesa? ¿Para qué estás haciendo eso? Y la respuesta que le daba el hijo a su papá es: papá, estoy armando esta mesa para cuando tú también seas como mi abuelo. Es algo que nos debe llevar a nosotros a reflexionar, porque hoy nosotros somos jóvenes, pero el día de mañana vamos a estar en esta misma etapa que ellos. ¿Cómo quisiéramos que nos trataran a nosotros cuando lleguemos a la edad de adulto mayor, cuando tengamos los 70, 75, 80 años? ¿Cuál es el cuidado que queremos tener nosotros también? ¿Cuál es el trato? Que nos traten con amor, que nos traten con paciencia, que nos entiendan, que nos comprendan, y sobre todo que nos valoren.
porque tenemos que decir, Pablo, que el hecho de que estemos en la etapa de adulto mayor no significa que dejemos de ser más personas. Al contrario, hemos cargado con se ha cargado con toda la etapa de la vida, y eso nos hace mucho más personas y todavía muy dignas, hijas de Dios. Yo los invito, televidentes, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a ver este video que hemos preparado para el programa del día de hoy. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, Amigos televidentes, continuamos con el tema del día de hoy aquí en Renovando tu Corazón, los ancianos, un tesoro incalculable. Juan David, hablemos entonces en este bloque un poquito sobre el aporte que hacen nuestros abuelos o que hace ese adulto mayor a nuestra sociedad y a, pues, a cada uno de nosotros como jóvenes también. Acá me parece, Juan David, importante también mencionar algo, y es de que muchas veces desafortunadamente encontramos personas, jóvenes, que muchas veces, Juan David, se avergüenzan de salir con sus padres, con sus abuelos, porque muchas veces ya pues tienen de pronto limitaciones físicas por sus enfermedades, por su aspecto, por su forma de hablar, por su forma de expresarse. Y eso, Juan David, pues de verdad que es algo muy triste, que un nieto, que un hijo se avergüence de su padre, de su abuelo o de su abuela. Acá, Juan David, yo creo que entonces es el tema también de crear un poquito esa conciencia y es saber de que somos sangre de su sangre y que de cierta forma lo que somos y lo que tenemos pues se los debemos a ellos. Y no tiene sentido, Juan David, nosotros avergonzarnos de esos adultos mayores, porque sin duda ellos tienen muchísimo que aportarnos a nosotros.
Pablo, me parece muy importante porque nosotros de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, pues lo primero que recibimos es una herencia incalculable. Lo decíamos ahorita y como lo dice el nombre del tema del día de hoy, los ancianos, un tesoro incalculable. Y decimos que un tesoro incalculable es por la herencia que nos están dejando a nosotros. El Papa Francisco, en esta homilía que mencionaba anteriormente, se refería inclusive mucho a los jóvenes, diciéndoles que nosotros los jóvenes debemos fijarnos en los adultos mayores, en los abuelos, en la fuerza que transmiten y tomar por herencia lo que ellos nos están dejando a nosotros, porque nos están dejando a nosotros por herencia la fe que ellos nos han traído hasta el día de hoy. Podríamos decir nosotros que si hoy el mundo tiene todavía fe, es porque nuestros abuelos la han traído, la han sabido también perseverar, mantener a lo largo de la historia y traernosla, y nos la están entregando a nosotros. ¿Qué estamos haciendo primero nosotros también con esta fe? Nos han traído la doctrina, adoctrinamiento familiar, también desde la fe, desde la iglesia, como la transmisión de todos estos valores. Podemos decir que nuestras familias hoy tienen valores porque fueron transmitidas por nuestros abuelos. Entonces tenemos mucho que recibir de ellos, inclusive a nivel ya de sociedad. Si nosotros vamos, Pablo, y vemos a nuestros abuelos, a las personas que hoy en día están en esta etapa de adulto mayor en nuestra generación, inclusive en las generaciones pasadas, pues veíamos que las familias eran muy numerosas. Y cuando hablamos de familias muy numerosas en esta época, hablábamos de que para estas épocas las oportunidades de trabajo, de desarrollarse y de crecer económicamente, por decirlo de alguna manera, eran muy pocas. Hoy en día hay muchas oportunidades, pero vemos como hoy en día la excusa principal para las familias, tener hijos, para la procreación, y que viene y entra todo el tema de que ya hemos tratado acá sobre el aborto, sobre la sexualidad, pues que la principal excusa es que no hay oportunidades, que no hay forma de crecer. Y vemos cómo ellos se esforzaron, crecieron, y cómo, Pablo, es muy importante, cómo vemos hoy en día abuelos que terminan viviendo juntos después de casarse, después de pasar una etapa de vida de muchas dificultades, porque muy seguramente todos la tuvieron. Nuestras abuelas muy seguramente tuvieron que soportar a nuestros abuelos el machismo que en esta época se generaba, y soportando en el amor, pues vemos cómo llegan a esa etapa final juntos muchos de nuestros abuelos. Pero hoy en día, en esta parte del amor, pues yo diría que hay un fracaso. Hay un fracaso en recoger esta herencia que ellos nos han dado a nosotros, porque hemos caído en el facilismo. Y si a mí no me dan, si yo no soporto, pues simplemente termino con mi matrimonio, termino con mi relación y listo, no voy más y se acabó el problema. Entonces yo creo que sí tenemos mucho que recibir de parte de ellos. Y es algo muy importante también, Pablo, que podríamos tratar en esta parte, en esta sección que estamos hablando, y es hablar de qué lugar y qué posición están ocupando nuestros abuelos en la sociedad actual. Yo creo que hoy en día la sociedad, poquito a poquito, se está encargando de hacer a un lado a los ancianos, a los abuelos, a los adultos mayores. Los gobiernos, el Estado, con todas estas nuevas leyes que está sacando, pues se está encargando de que esa etapa de adulto mayor empiece a ser más abajo, pero se jubile más tarde, y está como haciendo, veo yo que están haciendo a un lado a estas personas que están en esta etapa final. Se habla mucho, Juan David, de los derechos de los niños, pero se habla muy poco de los derechos del adulto mayor. Y también es de admirar, Juan David, pues sin duda, esas ganas de vivir que mantiene el adulto mayor. Vemos cómo en nuestro país pues, es muy frecuente el tema del suicidio y cómo se presenta principalmente en las etapas de la juventud y de la adultez. Y vemos por otro lado cómo nuestros abuelos, a pesar de sus achaques, a pesar de sus dificultades económicas, a pesar de las situaciones sociales que les toca vivir muchas veces, se mantienen firmes, Juan David, en ese deseo por continuar luchando, en ese deseo por vivir, por aferrarse a la vida. Y lo que usted decía también ahorita, importante resaltar el tema del matrimonio, cómo nuestros abuelos nos dan ejemplo de amor y de fidelidad, cómo encontramos a nuestro alrededor parejas con 50, 55, 60 años de vida matrimonial. Sin duda, Juan David, pues que esto es de admirar. Yo los invito, queridos televidentes, a que pasemos en este momento a una más de nuestras secciones y continuamos con el tema del día de hoy: los ancianos, un tesoro incalculable. Los niños y los ancianos construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de su vida. Esta relación, este diálogo
entre las generaciones es un tesoro que tenemos que preservar y alimentar. Esto nos dice el Papa Francisco de nuestra Iglesia. ¿Qué tal, amigos televidentes? Una vez más nos encontramos desde su sección En el Corazón de María, conociendo sobre la hermosa vida de nuestra Madre de la Iglesia, la Santísima Virgen. En el día de hoy, ya que estamos hablando de unos personajes que son muy importantes dentro de nuestra sociedad, nuestros abuelos, nuestros ancianos, hablaremos un poco sobre los padres de María, es decir, sobre los abuelos de Jesús. Hablaremos un poco sobre Santa Ana y San Joaquín. Pues como nos lo decía el Papa Francisco en el inicio de la frase de la introducción, ellos son unos personajes de sabiduría, de la vida, son la memoria de nosotros, de las nuevas generaciones. El Papa Francisco nos invita a amarles, a escucharles y a relacionarnos entre todas las generaciones con ellos, puesto que son la memoria. Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en el año 2013, el Papa se dirigió a todos los jóvenes con esta frase. Enfocó mucho el respeto por cada uno de estos personajes, los cuales poco a poco dentro de nuestra sociedad se están haciendo a un lado. Podemos decir que en gran parte estas personas son muchas veces olvidadas por nosotros, por estas nuevas generaciones. El Papa Francisco nos habla sobre la importancia y nos habla referente a los patronos de los abuelos, los cuales son, como lo decíamos ahora, Santa Ana y San Agustín, los abuelos de Jesús. Estos dos personajes son dos figuras muy importantes dentro de las Sagradas Escrituras, puesto que son personas que fueron humildes, fueron una familia que Joaquín en su vida se dedicó a trabajar y ellos eran muy humildes y donaban gran parte a la comunidad de su trabajo. Estas personas eran llenas de valores. Allí fue donde nació María, pero nació bajo también un milagro. La Santísima Virgen María, Joaquín en un momento de esterilidad de Ana, se dirige a Dios porque fueron rechazados por aquella comunidad, ya que para ellos la esterilidad en ese momento era una maldición. Pero Joaquín no lo cree así, se dirige a las montañas en soledad con Jesús y le ruega, le suplica al Dios de amor para que por favor le conceda un hijo a él y a Ana. Pues en el momento que él se va, Ana, en el momento de darse cuenta de la ausencia de su esposo, también empieza a doblarle rodillas a Jesús, a reclamarle, a decirle que por favor les ayude y les bendiga con un hijo y que este hijo estará puesto al servicio de él. Y pues es evidente que la Santísima Virgen María ha sido un servicio pleno dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra vida. Entonces es allí donde ocurre también una figura de ejemplo en cuanto a fe, ya que Joaquín en ningún momento se dedicó a renegar de Dios junto con Ana, sino que por el contrario se dedicaron a orar en soledad con Jesús. Por eso el Papa Francisco toma estos dos personajes y la celebración de estas dos personas, San Joaquín y Santa Ana, se genera el 26 de julio. Allí en este día de la Jornada Mundial fue donde el Papa se dirigió hacia nosotros dejándonos aquella frase de introducción. Y por último nos unimos todos junto con el Papa a ese deseo, diciendo el Papa con un mensaje. Así que unámonos todos al deseo de llegar a viejos, de envejecer, pero que Dios nos done la gracia de envejecer con sabiduría, de envejecer con dignidad. Es por eso, televidentes, que nosotros tenemos que aportar a la dignidad de nuestros abuelos presentes, ayudarles a tener una vida digna y cálida en su vejez. Recordemos que ellos son la memoria, recordemos lo que el Papa Francisco nos invita a través de los mensajes que nos ha dejado en aquella jornada. Que Dios los bendiga y los esperamos en una nueva sección de En el Corazón de María, de Renovando tu Corazón. El Papa Francisco decía en esta homilía sobre la que estamos trabajando el día de hoy, que nos animemos nosotros a rezar
por los ancianos, por las ancianas, especialmente porque han tenido un rol heroico al transmitir la experiencia de fe a nuestra sociedad en tiempos de persecución, en tiempos de que la política ha querido intrometerse en esa transmisión de experiencia de fe. Y por eso, Pablo, qué importante se hace entonces que hagamos como una especie de recorderis de personajes bíblicos, de cuando iniciamos en este camino de salvación en el tiempo de Israel, ancianos que fueron perseverantes en el servicio y fieles a Dios y que hoy en día pues, los podemos recordar continuamente. Claro que sí, Juan David, sin duda pues si nos remitimos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar allí diferentes ancianos que jugaron un papel importante en la historia de la salvación. Podemos encontrar entre ellos a Moisés, podemos encontrar a Abraham, podemos encontrar a Ruth, encontramos también de pronto algunos en el libro de los Jueces, encontramos algunos profetas que jugaron un papel muy importante. Encontramos la vida del mismo Pedro, que sin ser pues muy mayor, sí tenía de pronto ya esa tendencia por su edad. Yo quiero detenerme entonces para que hablemos un poquito, Juan David, hablemos de dos personajes en esta sección, en este bloque. Vamos a hablar de Moisés y de Abraham. Vemos cómo Dios, a pesar de su edad ya avanzada, Dios les encomienda una misión y les confía para que hagan parte en este plan de salvación que Dios tenía preparado. Sí, Pablo, y podemos entonces empezar hablando de lo que es Abraham, de quién ha sido realmente en esta experiencia de fe que nosotros tenemos hoy en día. Y podemos empezar diciendo de que Abraham, primero de joven, creyó siempre en el Señor. Tuvo una vida íntegra, fiel al Señor, y que en su etapa de vejez fue creciendo en esta fidelidad al Señor. Y fue allí en esta fidelidad donde el Señor le hizo amigo y le hizo una promesa. Y es la promesa que pronto recordamos mucho y vivimos mucho nosotros cuando Él le dice, te daré un hijo. Y Abraham le dice, pues ¿cómo? Si Sara ya está vieja, yo también ya estoy viejo, ¿cómo va a ser posible que tengamos un hijo ya nosotros? Estamos hablando de que Abraham tenía ya más o menos la edad de 70, 80 años para esta época, pero fue fiel al Señor, fiel al llamado. Inclusive podemos decir de que a Abraham fue a quien se le prometió la tierra prometida, que valga la redundancia, que Dios le hizo la promesa de la tierra prometida para el pueblo de Israel a Abraham, y fue a través de allí, iniciando con Abraham, donde inicia esta etapa de salvación del pueblo de Israel, donde pasaron por muchos reyes, viene allí Moisés entonces también, del que vamos a hablar seguidamente, pero que en su etapa de vejez siempre fueron fieles, sirviendo al Señor, sacando fuerzas y transmitiendo y guiando al pueblo siempre. A pesar de su condición de ancianos, siempre estaban allí dispuestos a servirle al Señor, guiando siempre a su pueblo en el caminar por la etapa de la vida también, y lo podríamos relacionar con nuestra vida. Son los ancianos los que pueden guiarnos a nosotros por la etapa de la vida. Abraham siempre guió a su pueblo, siempre le mostró y siempre fue mensajero de Dios para el pueblo de Israel. Muy bien, Juan David. Hablamos entonces también de otro personaje importante que aparece en la Biblia, y es Moisés. Recordemos cómo Moisés en su época adulta, pues él, por defender a un israelita, termina matando a un egipcio y le toca huir. Años después de esa huida, Dios quiere sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que está viviendo frente a los egipcios, y toma a Moisés, lo llama por su propio nombre y le encomienda una misión, y es la de ir y presentarse frente al faraón y pedir que deje salir a su pueblo. Desde allí entonces, pues Moisés inicialmente con mucho miedo, con mucho temor, pues primero por su edad, segundo porque era volver a un lugar donde había asesinado a alguien y pues podían descubrirlo, podía ir a la cárcel. Aparte de esto, Moisés suma la limitación de que tenía una dificultad para hablar. Sin embargo, Dios confía plenamente en él y le encomienda esa misión. Al final, pues de muchos peros, Moisés termina accediendo, se presenta ante el faraón, es testigo de las plagas que Dios manda para que el faraón deje salir a su pueblo, y camina Moisés liderando el pueblo de Israel por el desierto. Allí Juan David, en estos años que pasan por el desierto, entre subidas y caídas de fe, Moisés es el que siempre lidera. Y vemos como a pesar de su ancianidad, pues el pueblo le respeta profundamente. Y no en vano es a Moisés a quien se le entregan las tablas con los mandamientos de la ley de Dios. Es Moisés el que tiene la oportunidad de hablar cara a cara con Dios, con el Señor.
Entonces vemos Juan David como en medio de todas estas limitaciones, pero como en medio de esta edad ya avanzada, pues Dios le encomienda una misión y él gustosamente accede a cumplirla y se mantiene firme y fiel. Y lo más importante es que Dios es fiel con Moisés. Dios no lo desampara, Dios no lo deja solo, Dios lo acompaña con signos, con señales, con prodigios, con milagros. Y en verdad vemos como Moisés es revestido de autoridad para guiar y dirigir al pueblo de Israel. En esta historia de Moisés, Pablo, me quiero centrar en algo que estoy recordando, y es una escena que me parece muy bonita, porque recuerdo cuando estaba el pueblo de Israel allí luchando, no recuerdo contra qué otro pueblo eran. Dice la palabra de Dios que ya Moisés también estaba en una edad avanzada y que cuando Moisés tenía sus manos arriba, el pueblo de Israel estaba venciendo, pero cuando él las bajaba, pues el pueblo de Israel lo derrotaba. Pero entonces quienes lo estaban acompañando allí en la montaña donde él estaba viendo la lucha del pueblo de Israel, pues decidieron ayudarle a Moisés, y eran varias personas los que le ayudaron a sostener los brazos a Moisés allí ante su cansancio para que el pueblo de Israel saliera vencedor. Yo creo que ese es el papel que debemos tener nosotros con nuestros ancianos, Pablo, sostenerle los brazos siempre arriba para que siempre estén venciendo y puedan ver también la gloria del Señor manifestada en sus vidas. Yo los invito, televidentes, vamos a pasar a la siguiente sesión, Huellas de Santidad, y al regreso ya con el cierre del programa del día de hoy. Un saludo para todos ustedes. Los mayores, a los que llamamos en colectivo los adultos mayores, tienen hoy mucho que agradecer a Dios, pero también a las hermanitas de los ancianos desamparados, pues ellas han dedicado su tiempo a cuidarlos y atenderlos, pero también a ofrecerles ese calor de una familia que un día perdieron o que quizás los dejaron abandonados porque ya no podían esperar mucho de ellos o porque quizás los molestaban mucho sus caprichos. Es por esto que en el día de hoy les hablaré de Santa Teresa Jornet. Esta santa dedicó toda su vida al servicio de los pobres, pero en especial al de los ancianos, pues ella casi toda su vida la entregó y la dedicó a ellos. Esta santa nació el 9 de enero del año 1843 en la provincia de Lérida, España. Teresa de Jornet ya fue canonizada y es la patrona de la ancianidad. Un día, don Saturnino, quien era su director espiritual, le propuso a ella que crearan una fundación en pro de recoger a los ancianos sin familia y sin medios de subsistencia, pues ella pensaba que en el tiempo que llevaba de vida aún no había hecho algo importante en ella. Fue por eso que decidió orientarse hacia este ideal. En 1872, Santa Teresa fundó la primera casa en Barbastro, España, junto con algunas jóvenes y su hermana María. Muy pronto, el número de ancianos fue aumentando y creciendo sin cesar. Fue por eso que para poder recibir a más ancianos, decidió comprar el antiguo convento de los agustinos. Este se convertiría en la casa madre de la congregación de las Hermanas de los Ancianos Desamparados. Esta obra fue aprobada por la Santa Sede, pero ya cuando fue aprobada era tan grande que ya contaba con 58 casas. Santa Teresa de Jornet formó muy sólidamente a sus hijas en el cumplimiento de sus obligaciones con los ancianos, pues ella decía que debían de desprenderse de ellas mismas, así tuvieran que pasar frío, soledad, hambre, para brindarle a estos seres humanos un cariño y un abrigo. Aprendió de las terciarias carmelitas la devoción a la Virgen María y de las clarisas el amor a los pobres, y de los ejercicios de San Ignacio aprendió el deseo de identificar sus sentimientos con la voluntad divina. Desarrolló una actividad incansable y una inalterable confianza en Dios. A los que le reprochaban que se ocupaba de oficios muy bajos, ella les decía: no hay nada pequeño cuando se trata de la gloria de Dios. Cuando le decían que emprendió con obra un atrevimiento casi temerario, se sonreía diciendo: mientras más pobres haya, más bienhechores habrá.
Tenía el secreto de su paz interior y decía con sus palabras: Dios en el corazón, la eternidad en la cabeza y el mundo bajo los pies. Esta santa murió el 26 de agosto del año 1897 en Liria, Valencia, en España. Así pues, queridos televidentes, culminamos con la biografía de esta santa, que recordándoles pues es la patrona de todos los ancianos, y ya con el tema de hoy nos hace reflexionar mucho y nos deja grandes enseñanzas sobre estos grandes seres humanos que son realmente personas que necesitan y nos dan mucho amor. Son personas que, así como dedicaron toda su vida al servicio de los demás, ahora necesitan que nosotros les prestemos un servicio. No simplemente basta con llevarlos a un ancianato y dejarlos allá porque sacamos las excusas que es que allá van a estar mejor, que allá van a estar mejor cuidados, que allá van a encontrar una familia. No, realmente la familia, su verdadera familia, son ustedes y somos nosotros. Nuestro compromiso es estar con ellos hasta el final de sus días, dándoles todo nuestro amor, para darnos cuenta realmente ese tesoro incalculable que tenemos con todos nosotros. Pues así finalizamos diciéndoles que Dios los bendiga, que reflexionemos de este tema, que aprendamos y que sobre todo que lo llevemos a cabo y que aprendamos mucho de él, porque realmente este es un tema que muchas personas menosprecian y que no ven la verdadera importancia que es. Que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe. El Papa Francisco nos ha hecho la invitación a todos nosotros a que oremos constantemente, que recemos por los abuelos, por las personas que están en esta etapa de adulto mayor. Yo los quiero invitar, televidentes, a que no solamente sea a través de este programa y en este programa, que todos los días nosotros podamos orar por todas las personas que están en esta etapa de adulto mayor, especialmente por nuestros familiares, por nuestros abuelos que están en esta etapa, para que el Señor los conforte, para que el Señor les regale la gracia de encontrarlo constantemente. Señor, en estos momentos oramos por todas las personas que están en esta etapa de adulto mayor, Señor, por todos los ancianos y los abuelos, Señor, que hoy en día habitan en nuestra tierra. Yo te quiero pedir, Señor, que los mires con ojos misericordiosos y amorosos a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces más que nadie, Señor, toda la historia de vida de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, lo que han vivido, lo que han pasado en toda la vida, en el recorrer por esta tierra, Señor. Yo te pido, Señor, que los mires con amor y misericordia a cada uno de ellos, que ellos puedan mirar hacia atrás, Señor, con orgullo, porque te han servido, porque se han encontrado contigo. Yo te quiero pedir, Señor, que si hay personas sufriendo en estos momentos, Señor, en esta etapa de la vejez, que tú, Señor, tengas misericordia de ellos, traigas descanso y paz a sus corazones, Señor. Si hay angustias en el corazón por dificultades familiares, en sus hijos, en sus nietos, Señor, pues que tú los reconfortes en estos momentos, que tú derrame la gracia y la fuerza de tu Espíritu sobre cada uno de ellos, Señor. Mira, Señor, que han sido muy valientes a transmitirnos, Señor, su fe, a transmitirnos la doctrina a nuestra época, Señor. Mira que te han sido fiel, Señor, a transmitir valores sociales a nuestra sociedad del día de hoy. Yo te pido, Señor, que tú los mires también con fidelidad, Señor. Cumple, Señor, tu promesa sobre sus vidas. Señor, que ellos puedan verte y conocerte, Señor. Que tú te manifiestes, Señor, en todas sus vidas. Yo te pido, Señor, que si hay personas padeciendo alguna enfermedad, Señor, que tú los reconfortes, les des esperanza, aliento de vida, Señor. Que tú les des descanso en su corazón, descanso en su cuerpo, Señor. Yo te pido, Señor, que no permitas que haya mucho sufrimiento en la vida de estas personas que están en esta etapa de la vida, y que por el contrario, tú les traigas paz, amor y misericordia a cada uno de ellos. Te quiero pedir, Señor, por todos aquellos que en estos momentos han sido abandonados, aislados por sus familiares, por sus seres queridos, por todos aquellos que están pasando soledad en este instante, que se sienten completamente solos y abandonados por sus familias.
Yo te pido, Señor, que seas tú su compañía, que seas tú su alimento, que seas tú, Señor, quien llene esos vacíos de soledad y que los estés acompañando constantemente en el transcurrir de esta etapa final de sus vidas. Prepara, Señor, sus corazones para un encuentro contigo y que ellos puedan, Señor, ver tu gloria al momento de partir de este mundo y que en este lugar también les permitas experimentar tu amor, tu misericordia en todas sus vidas. Bien, hemos llegado entonces al final del programa del día de hoy, en el que hemos tratado el tema sobre los ancianos, un tesoro incalculable. Qué bueno que ya como conclusiones, Pablo, pues de verdad ya hemos creado conciencia sobre el valor importante que tienen las personas que están entrando en esta etapa y que están viviendo esta etapa en sus vidas el día de hoy. Qué bueno que nosotros como sociedad empecemos a darles un valor verdadero, a darles y a devolverles dignidad de vida, dignidad humana a estas personas que están pasando por esta etapa de sus vidas. Qué bueno que nosotros los acompañemos, les brindemos amor, respeto y mucha paciencia, comprensión a estas personas, que nosotros nos volvamos más sensibles ante las necesidades que están viviendo estas personas y los podamos acompañar en esa etapa final, que es, por cierto, muy bonita para todos ellos y porque de alguna manera nosotros vamos a llegar también hasta esta etapa. Yo me despido de ustedes, queridos televidentes, Pablo, agradeciendo estar compartiendo acá el set. Les envío un saludo muy especial. Les recuerdo que si tienen alguna necesidad especial, pues pueden escribirnos al correo que está pasando en pantalla en estos momentos y nosotros en el transcurso de esta semana estaremos orando por usted. También estas intenciones las estamos llevando a algunas comunidades de acá en nuestro municipio para que oren por estas necesidades que ustedes nos están enviando a través del correo electrónico. Así es, Juan David, me despido también de ustedes, queridos televidentes, no sin antes concluir entonces de que debemos de tratar al adulto mayor, como queremos también nosotros ser tratados cuando lleguemos a esta etapa de nuestra vida. Es muy fácil, es muy sencillo darles esos lugares, ese espacio que les corresponde a ellos. En las Eucaristías, cuando veamos un adulto mayor en pie, cedámosle nuestro puesto. En el autobús, que ellos vayan cómodos, que vayan sentados. En una fila, cedámosles el puesto. En el andén, respetémosles el lugar, no los hagamos bajar de la vía. Si vamos en automóvil y vemos que un adulto va a cruzar la calle, esperemos a que ese adulto pase. Si un adulto nos pide un favor, escuchémoslo con calma, con la paciencia que ellos necesitan, que ellos se merecen. Si usted hace tiempo que no se ve con su abuelo, con su abuela, porque está lejos, con su padre o con su madre y ya es un adulto mayor, qué bueno que a partir de este programa, en el transcurso de esta semana, usted lo llame para saludarlo, que usted lo haga sentir importante, que ese adulto mayor sienta que usted lo quiere, que usted se preocupa por él. Que les llevemos esos dulces que tanto les gustan a ellos o la comida favorita, que estemos pendientes de ellos, que los vayamos a visitar, Juan David, no solamente cuando estén enfermos, sino que sea una visita sorpresa. Sin duda que hay muchas formas entonces de hacerlos sentir importantes y de darles ese lugar que les corresponde y que ellos se merecen. Queridos televidentes, no siendo más, les deseamos una feliz y bendecida semana, nos encomendamos en todas y en cada una de sus oraciones. Y desde acá enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven en los diferentes lugares de nuestra diócesis, en el municipio de Sonsón, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Río Negro, Abejorral, en el municipio de La Ceja, en el municipio de La Unión del Retiro. A todos les enviamos desde acá un cordial saludo y esperamos que este programa haya sido agradable a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga y una feliz semana. Mi alma le canta, mi alma le danza, mi alma le alaba, mi alma le adora, mi alma le exalta. Proclama que Jesucristo es el Señor y lo que Cristo hizo conmigo, Él puede hacerlo también contigo. Solo basta que tú le entregues, que tú le abras el corazón. Él me ha liberado, todo me ha sanado. Él me ha liberado, todo me ha sanado. Él me ha liberado, todo me ha curado. Él me ha liberado, Él me ha liberado, todo me ha sanado. Él me ha liberado, todo me ha curado. Él me ha liberado, todo me ha sanado. Él me ha liberado.